Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Tema apasionante, el desarrollo de nuestro estudio bíblico a través de Bereshit, desarrollando nuestro segundo ciclo de esta semana en el tema de Noach, una experiencia maravillosa. Repito, creo que desde muy niños, en algún momento de nuestra vida conocimos la historia de Noé, el arca, el diluvio, aún las proyecciones en el cine respecto de esta circunstancia bíblica tan extraordinariamente importante. Además, muchas de las presentaciones de Hollywood pues están también extremadamente alejadas, muy distantes de lo que realmente la palabra nos enseña. Así es que nos tomamos estos minutos para ir en detalle, estamos revisando, por supuesto, muchas cosas se nos quedarán en el tintero por tratar. Es su responsabilidad, mi amado hermano, discípulos, en casa, avanzar con el texto, avanzar con la lectura, desarrollar al máximo potencial posible su estudio bíblico personal, escudriñando y meditando en la palabra. Acompáñenme por favor para este día en el tema de Noach, capítulo 7, dice la palabra. Y le dijo el Eterno a Noach, entra, atención, por favor subraye, entra tú y tu familia al arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hablamos un poco sobre la importancia de ser justo. Noé halló gracia, o la gracia halló a Noé. Importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente estamos viendo dos expresiones que quiero tratar hoy, muy interesantes y que necesitamos definir con claridad. Número uno, al hablar de justo, la expresión en hebreo, un sadik, un justo, es decir, un hombre, una persona de buenas acciones, un hombre de buenas acciones, un sadik, un justo. Hasta aquí entendemos en Noach un hombre de buenas acciones, halló gracia delante del Eterno. Pero hay una segunda expresión muy importante, ya la mencioné en nuestras enseñanzas de esta semana, en lo que hemos avanzado, y es la palabra tamín en hebreo, que significa íntegro. Íntegro. Entonces, veamos dos aspectos. Uno es ser justo, un hombre de buenas acciones, pero otro aspecto muy importante es ser un hombre íntegro. Íntegro se refiere a un todo. Íntegro se refiere desde un principio hasta un fin. Íntegro tiene que ver con mi pensamiento y con mis acciones. Y en medio de eso, si puedo usar la expresión testimonio, puedo presentar un testimonio de integridad. Ayer vimos un texto muy importante cuando mencionamos que todas las cosas, todas las circunstancias pasadas, es decir, toda esta circunstancia que estamos desarrollando aquí en el libro de Devarim, capítulo 6, verso 9, cuando nos habla de la historia de Noach, y desde el capítulo 6 particularmente, permítanme retomar un poco el tema, porque es interesantísimo ver cómo dice la expresión que los hombres de continuo en su pensamiento, en su acción, pensar y actuar, era de continuo maligno, perverso. Y empezamos a identificar cuáles son los tipos de acciones malignas y perversas que estos hombres desarrollaron para los tiempos de Noé. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios definitivamente concluimos con los textos bíblicos en el día de ayer, que los hijos de Dios hacen referencia puntualmente
a los ángeles. Y aquí hablamos de ángeles caídos en el sentido de ángeles que han entrado en una condición de rebelión, de desobediencia, de voluntad propia. Por favor, subraye esta expresión que estoy mencionando, voluntad propia. Porque cuando nosotros vivimos una vida conforme a nuestra propia voluntad, es decir, a mi manera de ser, a mi manera de pensar, como a mí me parece, estamos similares a los ángeles caídos, apartados de la voluntad de Dios. Desde niños aprendimos la oración de Mateo 20, Padre nuestro, ¿recuerdan? Y aprendimos, hágase tu voluntad y no la mía. Pero pareciera ser que esa oración no pasa más de ser una repetición de repetición de repetición, porque si entendemos que lo que debemos hacer es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y no mi voluntad, entonces concluimos, repito nuevamente, que los ángeles en su condición pecaminosa, decaídos, ángeles caídos se refiere a aquellos seres que perdieron su investidura celestial, angelical, y por supuesto entraron en una condición de desobediencia, de rebelión y además en una condición de hacer su propia voluntad. Observando estos pequeños detalles nos damos cuenta que los ángeles caídos, los hijos de Dios, tomaron para sí mujeres de las que más les agradaban. Y aquí en este contexto, si nosotros vemos un poco el detalle, y no vamos a mencionarlo, ayer hablé un poco sobre el tema, entendemos que si estos ángeles caídos tomaron para sí mujeres las que les parecía, como les parecía, las que les agradaban, o las que tal vez no les agradaban, pero las tomaban igual, empezamos a notar entonces que aquí se tipifica un problema ya de fornicación, de adulterio, de pecado, de violación. Mencionamos muchos tipos de pecados, el incesto, la zoofilia. Algunas personas me escribieron en el mensaje ayer diciéndome que no conocían esta expresión de zoofilia, las relaciones sexuales entre hombres y animales. Esto es algo para mí nuevo, este tema, no conocía que algo tan perverso como esto pudiese pasar. Bueno, pues la Biblia nos narra historias sobre estos temas y vemos cómo la mitología, incluso si usted recuerda un poco los temas de la mitología griega, recuerden que la mitología griega, esta historia griega, yo me pregunto si estos autores de la mitología griega o tenían una increíble creatividad o realmente escribieron libros inmensamente importantes sobre lo que realmente ellos podían ver en su momento. Me explico. Usted seguramente ha visto muchas películas de la historia de los griegos, películas de contenido bíblico que nos muestran a los nefilín, a los anaquitas que mencionamos en el día de ayer, a todos estos gigantes, ángeles caídos, demonios, hombres deformes. Recuerdan los abín, los nefalín, los nefilín, los ejim, los refanín, jeovarín, sansamín. Todos estos demonios, ángeles caídos, y cada uno de ellos con su característica que lo determinaba según su perversidad, su nivel de maldad. Y usted muy seguramente recordará que en la mitología griega, repito, se menciona uno, particularmente voy a mencionar uno. Por ejemplo, como el unicornio o el centauro. Ese centauro, ¿usted recuerda la figura del centauro? Si no sabe qué es el centauro, permítame solo mencionar. Mitad hombre, mitad animal. Una persona, un ser, no puedo decir una persona, un ser, mitad hombre y mitad caballo. Se llama un centauro. La pregunta es, estas historias de los griegos eran historias, repito, que solamente la creatividad de los filósofos griegos al escribir podían formar narrativas tan impresionantes como estas, o realmente obedecía a lo que ellos puntualmente podían ver, porque cuando leemos el relato bíblico de Noach, creo que aquí encontramos mucho de toda esta historia en versos tan simples y tan sencillos como este.
hombres gigantes, ángeles caídos, que tomaron mujeres para sí. Y cuando dice tomaron, repito, no nos dice las tomaron en amor, las tomaron en una relación afectiva, con los detalles, románticamente. La expresión aquí las tomaron nos indica, de hecho, violencia. Nos indica tomadas a la fuerza, por la fuerza. Nos indica violencia. ¿En qué sentido? Violencia en el sentido de muerte, el raptar mujeres, no importa su condición, solteras, viudas, casadas. Repito, por lo tanto, podemos empezar a concluir en tan pequeño verso. El entorno que se movía era un entorno totalmente con respecto al adulterio, pero a su vez también uno conlleva a otro. Es decir, también entendíamos que bajo estas condiciones, en la medida que el pecado aumentaba y la mentalidad de continuo era perversa, entonces podemos también concluir en estos versos tan simples, comillas, que evidentemente se tipificaban otro tipo de delitos, lesiones, homicidio y sobre todo este punto del homicidio, la muerte, porque recordemos, y es un poco el tema que vamos a estar tratando justamente hoy, que la vida es una prioridad. La vida tiene un nivel extremadamente elevado y recordemos que quien da la vida es nuestro Padre Eterno y quien quita, comillas, quien toma la vida es precisamente nuestro Creador. Por lo tanto, cuando una persona le quita la vida a otra persona, y es el tema que lo vamos a ver puntualmente hoy, repito, nos daremos cuenta cómo esa acción de quitar la vida, es decir, el homicidio, el asesinato, es una condición que Dios, posterior al diluvio, ahora va a considerar que quien le quite, quien tome la vida de otra persona, tiene una circunstancia de pena de muerte. En el siglo XXI, hoy, donde nos encontramos, el tema de pena de muerte está sujeto a un sinnúmero de consideraciones de carácter legal, de carácter jurídico, de carácter constitucional, si es permitido o no es permitido. En algunos países o en algunos estados es permitida totalmente la pena de muerte cuando se trata de un delito de lesa humanidad o en el caso del homicidio, etcétera, cuando se trata de condenas por eternidad, entonces en muchos casos, repito, se acude al tema de muerte. Hay otros temas relacionados con el tema de muerte, como es el suicidio o como lo es la eutanasia, por ejemplo, cuando queremos facilitarle a una persona el morir para que no sufra. La eutanasia en algunas partes del mundo es perfectamente permitido, legal, jurídicamente hablando, en otros es absolutamente prohibido. Pero lo que quiero resaltar aquí es, independiente del contexto legal, independiente del contexto jurídico, lo importante aquí es que tengamos el principio de la palabra. ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, muy bien. Sigamos leyendo porque tenemos mucho tema que tratar. En este proceso nos damos cuenta, y quiero resaltar algo importante. Básicamente, nos daremos cuenta que Noah, al momento de hallar gracia delante de Dios, lo podemos entender como un hombre justo, como un hombre de buenas acciones. Y cuando pasa ese proceso de ser justo y de buenas acciones, vemos cómo en el capítulo 7, ahora el Padre Eterno le permite a él y a su familia pasar a una circunstancia de salvación. La pregunta sería, en nuestro estudio, ¿la esposa, los hijos y las 3 esposas de los hijos de Noé eran mujeres o eran igual hombres justos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez esto? ¿Por qué razón el Eterno permitió que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas o las mujeres de estos hijos a su vez entraran todos al entorno del arca, entendiendo que a partir del momento que ellos entraran a ella y se produciera todo el proceso de lo que es el diluvio, evidentemente toda la humanidad, toda carne, entraría a un proceso de muerte? Es decir, que volveríamos, repito, a Bereshit capítulo 1, verso 2,
todo estaba desordenado, el abismo, las aguas, todo este proceso, y nuevamente empezaríamos un ciclo de vida a través de Noé y su familia. Pero hay una pregunta importante, repito. ¿Era Noé un hombre justo? Un hombre sadik, dice la palabra, que así lo era porque halló gracia delante del Padre. Perdónenme que me quede tanto en este punto, pero quiero que haya claridad con respecto a esto. ¿Era Noé un hombre justo? Mi pregunta es, ¿lo era su esposa? ¿Lo eran sus hijos? ¿Lo eran igualmente las esposas de sus hijos? Y esto tiene que ver porque más adelante, después del diluvio, nos encontraremos con algunas escenas muy preocupantes y la pregunta es, entonces, Dios determinó erraer toda la humanidad, salvar a un grupo de 8 personas, particularmente una familia, y de esta familia nuevamente vamos a tener la población que tenemos hasta nuestros días. ¿Me están entendiendo? Entonces, si la solución había sido en el momento eliminar a toda la humanidad, la pregunta entonces es, ¿por qué después de la vida de esta familia, Noé y su familia, hasta nuestros días, hoy tenemos o estamos pasando por un síntoma muy parecido? Es decir, hoy estamos ante una situación del siglo XXI en el que todos estos delitos o todos estos pecados que eran en extremo graves y de continuo perversos delante de Dios, pues hoy en día, repito, casi que somos inherentes a esa situación. Hoy vemos violación, incesto, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, entre otros estilos de relaciones heterosexuales, etcétera. Orgías, drogas, homicidios, terrorismos, genocidios, toda esta contaminación en todos los niveles, drogas, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntamos entonces, ¿realmente se justificó el diluvio para erraer de la faz de la tierra el pecado? Y después de la familia de Noa hasta nuestros días estamos viviendo poco más o menos lo que la Biblia nos narra que sucedía en los tiempos de Noa. De continuo había la maldad en el hombre. Sin embargo, mucho más adelante veremos cómo, a través precisamente de los descendientes, y bueno, voy a mencionar esto porque estoy ya en este tema, pero lo tenemos que entrar a detallar un poco más con detenimiento en los siguientes días. Es importante que recordemos, mis amados hermanos, lo fundamental de los hijos de Noé. Recordemos que hay 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, muy importante, el pueblo semita, del cual posteriormente veremos cómo aparece Nacor, Tare, Abraham. Es importante porque de allí va a venir el pueblo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente Israel, y toda la historia hasta nuestros días. Por supuesto, de Cam vemos cómo aparece Cus, muy importante. También tenemos a Nimrod, solo para destacar dentro de lo que es la generación en cuanto a Cam se refiere. Y finalmente Jafet. Recuerden que de Jafet pues tenemos otro tipo de personas, y dentro de Jafet viene esa cultura. Recuerden, la palabra Jafet tiene que ver con la palabra griega Jafat, que significa hermoso. Sí, hermoso. Básicamente usted recordará cómo se habla de los griegos. Los griegos tenían una idolatría por los dioses del Olimpo, tenían idolatría además por el cuerpo. Usted recuerda las figuras de los atletas griegos, siempre buscando la perfección del cuerpo, el perfil griego, ¿recuerdan? Todo esto tiene que ver con la cultura de Jafet. Y es muy importante que establezcamos todo esto, porque de cada uno de estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, hasta nuestros días veremos cómo hay toda una población, al igual que en los tiempos de Noé, con una mentalidad perversa, dañina, malévola, definitivamente en todo el sentido de la palabra, una mentalidad absolutamente corrompida.
Sin embargo, sin embargo, sin embargo, de esta generación de Sem y por la generación de los semitas a través de Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días, cuando llegamos al tiempo en el que recibimos el manual de vida, el manual de instrucciones, la Torá, en la palabra se sostiene la vida del ser humano. Es decir, en la Torá empezamos a encontrar los principios, valores y obviamente las ordenanzas, los mitzvot, los mandamientos que nos permiten no solamente tener una relación con nuestro Padre Eterno, con nuestro único Dios, yo soy, el gran yo soy, Yod Had Vay Hei, sino que además empezamos a tener una relación de principios y de valores. ¿Quién? ¿Con quién? Con nuestros seres a nuestro alrededor. Es decir, una relación para con Dios. Recordemos que en la tabla de los mandamientos lo vimos, los dos aspectos, los primeros 5 misbot, los primeros 5 mandamientos que nos determinan una relación con nuestro Padre, y los siguientes 5 mandamientos que nos muestran o nos consideran una relación con el entorno que tenemos. El no robar, el no matar, el no codiciar, el no desear la mujer del prójimo. Estos textos que tienen que ver con una comunidad nos empiezan a mostrar principios, valores, ética, la moralidad, el cómo convivir en una comunidad. Entonces, aunque en el siglo XXI tenemos, por supuesto, un elevado índice de violencia, de masacres, de pecado, pues Dios prometió precisamente a Noé que nunca más la tierra sería destruida precisamente como consecuencia de esta situación, y menos por un diluvio. Y allí viene entonces la historia muy interesante. Quería hablar sobre ello, pero el tiempo no me lo va a permitir, sobre la historia del arco iris. ¿Recuerdan ustedes? Dios mostró ese arco iris, el reflejo de la luz ante las gotas de la lluvia. Recuerden que nunca antes había habido lluvias. Por lo tanto, es un fenómeno atmosférico, entre comillas, muy nuevo, y hace un pacto y nos dice que el arco iris será esa señal que nos mostrará precisamente el pacto y la misericordia del Padre Eterno para con la humanidad. Muy importante este aspecto. Ahora, en este desarrollo que estamos compartiendo, vemos cómo en el capítulo 9, por favor, acompáñenme un momento al capítulo 9 para que avancemos en el estudio de Bereshit con la Parashá Noach. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Qué importante. Ya hemos visto esta expresión en el tema de Bereshit capítulo 1 verso 28. De hecho es nuestro texto bíblico, nuestro pasuk como familia, como ministerio, que nos identifica que desde el momento en que el Padre Eterno nos llamó a servirle en su ministerio, nos entregó puntualmente la porción del libro de Génesis capítulo 1 verso 28. Por eso tenemos la estación de radio, Radio Génesis 1.28. Muchas personas me preguntan, Pastor, Radio Génesis 1.28 es una estación en la frecuencia, en el dial de la radio. Bueno, no propiamente. Hemos trabajado con algunas frecuencias de radio local, pero para el aspecto espiritual, desde el punto de vista espiritual, es una frecuencia celestial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dice en Génesis capítulo 1, verso 28? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por favor, observe detenidamente Génesis capítulo 1, verso 28. Esté muy atento a la programación de Radio Génesis 1.28. Ahora, en el capítulo 9 estamos hablando, después del diluvio, se sucede algo muy importante, porque lo primero que hace Dios para cuando esta familia va a salir de su condición de estar durante el tiempo del arca. Es muy importante esta expresión, durante el tiempo que permanecieron en el arca, ese año que pasaron allí. Tuvieron básicamente que hacer dos cosas: cuidarse ellos como familia, pero una labor muy importante es el que ellos durante ese tiempo se ocuparon de cuidar ¿qué?
Muy bien, de cuidar a los animales. ¿Puede usted pensar cuánto tiempo y cuánto trabajo desarrolló esta familia en el cuidado de los animales, de todo tipo de especie animal, animales puros e incluso animales impuros? Su trabajo de continuo fue alimentarlos, cuidarlos, lavarles, limpiar toda la suciedad, etcétera, etcétera. Ahora, vemos cómo en el capítulo 9 dice Dios: bendijo Dios a Noa y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, la labor que esta familia va a cumplir a partir de este momento, después del diluvio, es, en principio, fructificar y multiplicarse, llenar la tierra. Por lo tanto, todos nosotros, después del primer Adán y a partir del proceso de este diluvio universal, ahora empezamos a encontrar que las familias vamos a ser originarios, sea de Sem, de Cam o de Jafet. Qué interesante. Esto lo veremos con mejor detenimiento un poco más adelante. Verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Es decir, aquí por primera vez el hombre va a tener la posibilidad de consumir carne animal. A su vez, todo lo que es vegetal. Muy importante esto para los vegetarianos, ¿verdad? Muy importante. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Preste mucha atención a ese texto. Ahora, quiero mencionar esto en qué sentido. Cuando Noé recibe la bendición de Dios para que toda la familia sea fructífera y se multipliquen y llenen la tierra, Dios permite, repito, al hombre, a Noé, a su familia, por primera vez consumir el alimento, la carne animal. Pero hay algo muy importante aquí, y lo vamos a ver en detalle, es cómo se empieza una circunstancia en la cual los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos son los hijos de Noé y empieza a mencionarlos. Verso 21. Y bebió. ¿Qué hizo Noé? Preparó, por supuesto, la tierra, sembró las uvas, tomó de estas uvas, se fermentaron y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Muy importante este texto. No lo vamos a estudiar en este momento, pero por favor léalo con detalle y lo consideraremos en otro momento. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Así es que declaró esta palabra y dijo: maldito sea Canaán. Observe que no dice Can. No dice maldito sea Can, dice maldito sea Canaán. Muy importante este texto, léalo con detenimiento, por favor. Siervo de siervos será a sus hermanos. Muy bien, hasta este punto nos encontramos con algo importante. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías, un momento. En el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías tomemos por favor el capítulo 9 y el verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23. ¿Qué dice esta palabra? Léalo conmigo. Así dijo Yahweh: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¡Wow! ¡Qué texto maravilloso! Este es un texto especialmente importante. Le pido por favor, subráyelo en su Biblia
y si es posible, grábelo inmediatamente en su corazón porque lo va a necesitar con mucha frecuencia. Así ha dicho Yahweh: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Quiero por favor resaltar estos tres aspectos: que nos alabemos quienes conocemos la bondad, la misericordia y la justicia de nuestro Padre eterno Hashem. Amén. Es importante que nosotros conozcamos cuán bondadoso, cuán misericordioso y cuán justo es Él, el gran yo sois, el Yod Hei Bad Hei. Muy importante que lo tengamos presente porque necesitamos hoy conocer de Dios, y vemos cómo cuando Noé halló gracia delante de Dios, entendemos que Noé, siendo un hombre justo, un hombre de buenas acciones, conocía de Dios. Pero cuando pasa el tiempo del diluvio y al terminar el proceso del diluvio, recordemos que Noé fue obediente. Por favor, compréndame por un momento este aspecto si usted se detiene en su corazón y lo medita. Si en el siglo XXI, hoy, Dios habla a mi corazón y me propone un plan como el que se sucedió con Noé en su tiempo, el construir un arca gigante, 300 codos de largo, 30 de alto, 50 de ancho. Recuerden esto, lo vimos ayer. Y que se va a sucumbir toda la humanidad y que solo una familia, mi familia, sería salva. ¿Qué podrían pensar los millones de seres humanos hoy? Este hombre está absolutamente loco, es un demente, está perturbado totalmente en su capacidad, en su mentalidad. Usted puede pensar por un momento en el tiempo de Noé, qué pensaban las gentes a su alrededor respecto a lo que él venía haciendo año tras año, 120 años trabajando en la construcción de algo que aún los hombres, al ver esa construcción gigante, no podían siquiera entender qué significaba la forma, porque no conocían que era una embarcación, no conocían que era un mar, no conocían que era la navegación, no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo allí. Por lo tanto, vemos cómo Noé obedeció a Dios por encima de la locura que pudiese ser para el mundo. Por favor, quiero que me comprenda a dónde quiero llegar con este mensaje. Cuando Dios te habla, cuando Dios habló a mi corazón, cuando Dios habló al corazón de mi familia y nos pidió, hizo el llamamiento para salir de nuestro país, para salir a abandonar muchas cosas en nuestro entorno, el venir a una vida ministerial. Hermanos, lo he compartido en un testimonio ya en muchas ocasiones. No fue parte de mi vida, no era mi propósito, no era mi intención. Yo no nací en una cuna de ministros, de pastores. El paso del tiempo, pasé por la historia de la religión, por las cosas que el mundo ofrece, hasta que el Padre Eterno nos llama, no solamente nos llama, sino además nos saca de nuestra propia tierra, nos trae a una tierra que no es nuestra tierra, a un idioma que no es nuestro idioma, nos mantiene en el proceso, un proceso extremadamente fuerte, pasado por muchas circunstancias, pruebas, adversidades, pero para la gloria de mi Padre nos ha mantenido. La provisión permanente nunca ha escaseado, nos ha cuidado, nos ha guardado la salud, ha bendecido de manera extraordinaria el propósito con el cual Él nos ha llamado. Y yo recuerdo, hermanos, permítame, estoy tal vez un poquito fuera de mi propósito, pero quiero compartirlo porque es fundamental, sobre todo porque viene a la colación con lo que estoy viendo hoy en Noah. Cuando nosotros vinimos puntualmente a la ciudad donde nos encontramos hoy,
Yo decía particularmente en mi corazón cómo el Padre Eterno nos puede traer a una ciudad como esta, tan pequeña, tan apartada de lo que son las ciudades en América, los edificios, los highways, las avenidas, todo esto, y a preparar una obra hispana justamente en un lugar donde para aquel tiempo lo único que no había uno o dos hispanos. ¿Cómo podemos pensar en construir un arca en un lugar donde no hay mar, donde no hay agua? ¿Cómo puede ser posible esto? Hermanos, 18 años hoy después de esto, hemos visto la gloria del Padre Eterno con nosotros, entregándonos un edificio, entregándonos la congregación, los hermanos, las familias, manteniendo una población de comunidad hispana que vienen de un lugar, que vienen de otros, algunos desde ciertos lugares distantes, pero con un solo propósito: amar al Señor, aprender la palabra, vivir la palabra. Estamos en un proceso que se llama creer lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha determinado para nosotros. Cuando entendemos la bondad, la misericordia y la justicia de Dios, entonces vemos ahora a un Noé salir del arca, pero ya no salió como el Sadik que entró, el justo de buenas acciones, sino que ahora se complementa la segunda parte, primero como un Sadik justo, un hombre de buenas acciones, pero posteriormente un hombre tamín. ¿Qué es un hombre tamín? Un hombre íntegro. ¿Y cómo logró esa integridad? Esa integridad la logró pasando un año con su familia, totalmente aislado, pero particularmente cuidando de los animales, alimentándolos, cuidándolos, aseándolos, entre otras cosas. Entonces, Sadik y Tamín nos habla de una palabra hebrea que es Dorotab, que significa, ahora se juntaron estas dos cualidades: la cualidad de un hombre justo, de buenas acciones, y la cualidad de un hombre íntegro. ¿Para qué? Porque si así como estuvo en capacidad de cuidar de esos animales, de esa condición de estar con los animales, ahora sin lugar a dudas este hombre estaba preparado para el propósito y el llamamiento que Dios tenía para su vida. Es muy importante entonces, mis amados hermanos, que recordemos que todos nosotros en nuestro desarrollo y en nuestra vida, tiempo a tiempo, estamos llevando un proceso de sanidad, estamos llevando un proceso de nivel, subimos de nivel, subimos de nivel, subimos de nivel, cuando caminamos con el plan y con el propósito perfecto de Dios. Vamos a dejarlo para el día de mañana. No alcancé a compartirlo hoy, pero quiero que resaltemos cuán importante es este texto que estamos desarrollando del capítulo 9, porque ahora vamos a ver cómo la vida empieza a tener un valor extraordinariamente importante. Bueno, tiene un valor, pero ahora hay una condición, y es que si alguien quita la vida de otra persona, entonces estará sujeto a una condición de pena de muerte. Lo veremos entonces ya en el día de mañana con mayor importancia, porque la vida entendemos que es un valor extremadamente importante. Es un valor extremadamente importante. La pregunta para que cerremos y dejémoslo como punto de tarea: ¿es la vida el valor más importante de la humanidad? Por favor, conteste esta pregunta. Deme su opinión. ¿Es la vida el valor más importante de la humanidad? ¿Hay algún otro valor más importante que la vida del ser humano? Es una buena pregunta. Espero sus respuestas. Envíeme el mensaje de texto y mañana continuaremos con este aspecto interesantísimo del capítulo 9. Entraremos un poco al capítulo 10 y veremos las generaciones de Noé y su importancia hasta nuestros días. Mis amados hermanos, su hermano pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo por acompañarme en el tiempo de estudio bíblico devocional. Antes de irme, no quiero dejarlos. Ustedes me piden siempre los números. Les tengo un número interesantísimo. Solo lo voy a presentar a la pantalla. Usted, por favor, detenga su video y obsérvelo en detalle. La palabra Bereshit que estudiamos la semana anterior, esa palabra Bereshit tiene que ver con un valor numérico. El valor numérico es 913. El valor numérico de la palabra Bereshit es 913.
Vean qué interesante es esta información, porque precisamente durante el año que Noé y su familia pasaron en ese tiempo del arca, del diluvio, vamos a decir, encerrados, si puedo utilizar esta expresión, apartados de todo tipo de contaminación del mundo, lo que realmente pudieron hacer, entre otras cosas, fue tener un tiempo de, voy a usarlo esta palabra entre comillas, meditación, porque lastimosamente el mundo la palabra meditación la ha manejado de otra manera diferente. Sin embargo, Josué capítulo 1, verso 8 nos dice, meditarás en esta palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar? Estar en comunión con Dios. Ahora, meditar lo he mencionado en varias ocasiones de la palabra hipodedut, hablar con Dios. Cuando nosotros salimos y caminamos y hablamos con Dios, esto era lo que estos hombres en el arca podían hacer. Usted puede imaginar por un momento a Noah en la condición del tiempo que pasaba, los días pasaban y él hablando con Dios. Padre Hashem, ¿hasta cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Cómo podremos sobrevivir a esta situación? Etcétera. Entonces esta palabra meditación o hipodedut también tiene el mismo valor numérico, 913. Aquí está entonces las palabras, el Bereshit, cada una de las letras que lo componen, su valor numérico, y también tenemos la palabra meditación o la palabra hipodedut, y como puede usted notar, su valor numérico para cada uno de los dos es el mismo valor numérico, 913. Bueno, muy bien, mis amados, hasta aquí nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Gracias a los que les gustan mucho estos números y que siempre están interesados en conocer más. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Muy buen día. Ahora con ustedes, tiempo de estudio maná.